ver el cambio que necesitamos todos. Conocen que no hubo la equidad. Reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado. Hola, bienvenidos a Temas del Día. Es momento de que revisemos lo que es noticia a esta hora y vamos a comenzar en México porque el Instituto Federal Electoral de ese país dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones de este domingo en ese país. Recuerdan que cada 10 minutos se estaba actualizando. Bueno, ahora tenemos los más recientes, los candidatos según el conteo rápido del IFE y con el 96,71% de las mesas escrutadas. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo el 38,08% de los votos. En segundo lugar estaría Andrés Manuel López Obrador con el 31,68%, una diferencia de más o menos 6 puntos. En el tercer lugar sería para Josefina Vázquez Mota, candidata del partido en el gobierno con el 25,43% y seguida de Gabriel Cuadri en el último lugar con el 2,32% de los sufragios. Bueno, y antes de conocerse estos resultados oficiales de las elecciones presidenciales, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se atribuyó su victoria. Por su parte, el candidato de la izquierda anunció que esperaría el escrutinio final para fijar su postura sobre esto. El Instituto Federal Electoral Mexicano dio a conocer el domingo antes de la medianoche un primer boletín con resultados preliminares. El candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI, Enrique Peña Nieto, encabeza por un pequeño margen los resultados preliminares. Pero incluso, aún sin conocerse el resultado oficial, Peña Nieto celebra atribuyéndose la victoria. Voy a ejercer una presidencia democrática que entienda los cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas y actuaré conforme a la nueva realidad de democracia plena, de libertades y de participación social. Voy a ejercer una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos. Las expresiones de la sociedad han tomado un nuevo impulso en la voz de los jóvenes. Comparto sus anhelos, comprendo sus reclamos. Yo también quiero un nuevo país, un país exitoso que reconozca el potencial y talento de cada mexicano. Con la renovada participación de los jóvenes de nuestro país, México ganó. Mientras que el candidato de la izquierda, López Obrador, dijo que fijará postura una vez que se conozcan los resultados finales. Ya ustedes conocen que no hubo la equidad que establece la Constitución en este proceso, es de dominio público el uso de dinero a raudales, la falta de equidad también en los medios de comunicación. La candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, admitió su derrota, incluso antes de conocer los resultados del primer boletín. Estaré vigilante con toda la fuerza y con todo el poder que me dan los millones de votos, de que se cristalicen las reformas estructurales que requiere el país y de impedir el retorno del autoritarismo, el imperio de la corrupción, de la impunidad y de la rendición frente al crimen organizado. A pesar de las reacciones anticipadas, será el próximo miércoles 4 de julio, cuando se dé a conocer los resultados oficiales con el nombre del nuevo presidente de la nación azteca. Bueno, y el actual presidente Felipe Calderón ofreció un mensaje en cadena nacional. Calderón aceptó las tendencias no favorables a su partido y felicitó al Instituto Federal Electoral que se encargó de estas elecciones. Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. El día de hoy, millones y millones de ciudadanos acudimos a las urnas para elegir con plena libertad a quienes serán nuestros gobernantes y nuestros representantes. De acuerdo con la información del Instituto Federal Electoral, las elecciones se desarrollaron en un clima de paz y tranquilidad en la mayor parte del país. Si bien algunos partidos políticos o candidatos han hecho ciertos señalamientos de preocupación, una vez más ha quedado claro
que es la vía electoral el camino que los mexicanos hemos escogido para preservar una vida política tolerante, ordenada y civilizada entre nosotros. Bueno, la amenaza de fraude estuvo presente durante toda la jornada electoral. Fueron muchas las denuncias de irregularidades. Sobre esto nos amplía nuestro corresponsal Rodrigo Hernández. Casillas electorales al aire libre, sin apenas seguridad y con el fantasma del fraude acechando. El IFE sacó un nuevo instrumento para la votación. Es un lápiz que supuestamente es indeleble. En los medios de comunicación se supone que hicieron una prueba con una goma y se suponía que no debía borrarse. Yo tenía la curiosidad y a la hora de hacer mi voto llevé una goma, se llama goma borracha. En cualquier papelería la puedes encontrar. Hice la prueba y el voto se borró por completo. Vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, nos muestran lo fácil que resulta falsificar los votos. Pero la respuesta de los funcionarios del Instituto Federal Electoral no fue intentar reportar el problema. Entonces necesito que me vengan a apoyar, ¿no? Por favor. Sino llamar a la policía y amenazar a estos periodistas. Pero la realidad que nos encontramos es muy distinta, y muchos de sus vecinos no esconden sus preferencias por los partidos de izquierda. Algo que aumenta a pocos metros, al entrar en los límites de la capital del país, el Distrito Federal, donde según todas las encuestas, los resultados favorecerán ampliamente a Andrés Manuel López Obrador. Hay varios motivos por los que se hace el cambio. Hay varios aspectos que están estancados: educación, mucha corrupción, el desempleo. Pues puede haber el cambio que necesitamos todos, ese cambio que hace falta para todos. Casillas que abrieron tarde, boletas que se terminaron antes de tiempo y enfrentamientos en diversas zonas son algunas de las incidencias de una jornada electoral donde casi 80 millones de mexicanos esperan cambiar la realidad de su país. Rodrigo Hernández, Telesur, México. Sobre este tema, la canciller de la Unión Europea, Catherine Ashton, felicitó al virtual ganador de la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, y a su pueblo por la participación en los comicios del domingo. En un comunicado, esa canciller de la Unión Europea felicita calurosamente a Enrique Peña Nieto por su elección como presidente de los Estados Unidos mexicanos. La funcionaria resalta la importancia de México en los negocios mundiales y en el contexto regional latinoamericano. Ashton concluye ratificando el compromiso entre la Unión Europea y México sobre la base de los valores e intereses comunes como socios estratégicos. Bueno, pero vamos a ver qué está pasando en este momento allí en México. Para eso nos acompaña Aisa García, nuestra corresponsal, que ha hecho la cobertura previa durante las votaciones y la elección, y ahora nos tiene cuáles son las consecuencias luego de que se han dado ya los resultados. Parece con una tendencia inalterable, ya es una tendencia fija. Aisa, te recibo con un abrazo y bueno, me gustaría que me contaras, Aisa, hoy día cómo amanece México luego de este resultado. Ya se conoce que Enrique Peña Nieto entonces será el próximo presidente del país, y ¿cuáles son las reacciones que esto ha generado, sobre todo en esos movimientos, el Yo Soy 132, ese grupo que se oponía precisamente a este candidato? Hola, Abraham, un gusto saludarte a ti en tu programa Temas del Día. Efectivamente, como estás diciendo, Abraham, los resultados preliminares continúan favoreciendo a Enrique Peña Nieto, que es el candidato del PRI. A estas horas ya están computadas el 96.72% de las actas. Enrique Peña Nieto tiene el 38.08% de votación, contra 31.68 Andrés Manuel, y un tercer lugar lejano de 25.43 para Josefina Vázquez Motas. Este 38.08 de Peña Nieto significa 18 millones de mexicanos del total de 49 millones que sufragaron ayer domingo. Quiere decir que unos 30 millones no concurrieron a las urnas, y al mediodía el ex gobernador del Estado de México dio su primera conferencia de prensa, Abraham, como virtual presidente de México. Peña Nieto dijo que varios gobernantes ya le han felicitado, como tú hacías referencia. Anunció que en los próximos días dará a conocer quiénes integrarán el equipo para trabajar en la transición con el gobierno del presidente Felipe Calderón del PAN, y reiteró su compromiso a concretar algunas reformas. Le propongo ver lo que dijo exactamente, Abraham. Estaré también integrando un equipo de profesionales
y de expertos en políticas públicas para ir dando forma a las reformas que en su momento estaré presentando al Congreso de la Unión. Reformas o iniciativas que nos permitirán hacer las reformas estructurales a las que me he comprometido. Anticipo, entre ellas, la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma energética y la reforma al sistema de seguridad social que deseamos beneficie y alcance a todos los mexicanos. Todas estas iniciativas se estarán trabajando desde ahora con la participación de expertos en materia de políticas públicas. Abraham, también Peña Nieto dijo que no le va a dar tregua ni va a hacer pactos con el narcotráfico. Veamos qué dijo al respecto. Por ello, reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado, para que dejar muy en claro mi mensaje de que no habrá ni tregua ni pacto, que el combate al crimen organizado habrá de mantenerse y que si bien los resultados que hoy se tienen o el balance que se ha tenido a la estrategia seguida me llevará a establecer un ajuste a la estrategia para que los mexicanos puedan sentir, palpar una mejora y sobre todo, acreditar la efectividad de la estrategia en materia de seguridad en una reducción en los índices de criminalidad. Abraham, justamente para hablar sobre este tema de seguridad hemos invitado a Ricardo Ravelo, quien es colaborador de la revista Proceso y también ha escrito varios libros sobre el narcotráfico, justamente porque aquí está hablando Peña Nieto de que va a ajustar su estrategia y va a seguir combatiendo el narcotráfico. Nosotros queríamos preguntarle a Ricardo Ravelo, a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí a este espacio que tenemos en el Zócalo capitalino. Ravelo, ¿será posible esta política? ¿Cómo podría concretar Peña Nieto esta política para hacer frente al crimen organizado? Bueno, no es un reto fácil, sobre todo porque hoy el país se disputa a sangre y fuego por las redes criminales. Son 13 cárteles los que están operando en México y es un reto muy grande. Es decir, evidentemente tendrá que plantearse una estrategia muy completa, que ruede sobre 4 o 5 ejes fundamentales y no sobre uno, que es la represión a través del ejército, que no ha sido fuerte ni ha generado resultados. Yo creo que el reto del presidente Peña Nieto de confirmarse realmente que es el presidente electo, pues tendrá que ser una estrategia donde se privilegie la política. Esto no quiere decir que se tenga necesariamente que negociar con el narcotráfico, sino que el mismo Estado mexicano necesita abrir espacios también para la regulación de muchos de estos capitales y de muchos de estos grupos que hoy no pueden seguir viviendo del Estado fallido. Es decir, por eso se espera una estrategia muy integral en la que no solamente se privilegie la represión, porque está demostrado en estos 6 años de guerra que la represión militar, el uso de la fuerza genera más violencia y más corrupción y ha generado una espiral de violencia hoy interminable. Ricardo, sobre eso precisamente queríamos que nos dijeras en breves palabras, porque me están haciendo señas de que tenemos poco tiempo, justamente qué fue lo que llevó a esta derrota del PRI, los 60.000 muertos en 6 años durante el periodo del PAN. Sí, desde luego, hay muchos factores. Una, la política criminal fallida, obviamente la violencia que se apoderó del país por todas partes, la falta de estrategia para frenar la violencia y regular a los cárteles del narcotráfico, pero sobre todo la guerra fallida, es decir, la estrategia del presidente Calderón fue infructuosa, es decir, en 6 años no se combatió a nadie, es decir, comenzó la guerra con 6 cárteles y hoy hay 13 organizaciones. Yo preguntaría realmente qué se combatió. Nada. Hoy el narco mexicano está presente en toda América Latina, es el líder del negocio de las drogas en América Latina. Yo creo que esto, aunado a las políticas fallidas en seguridad, en empleo, en economía, pues llevaron al traste a toda la estrategia del proyecto del PAN, ¿no? Muy bien. Ricardo, antes de terminar, Abraham, este espacio, agradecerle a Ricardo Ravelo por estar con nosotros. Quiero decirte que esta tarde
a las 6 en punto, el candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dará una conferencia de prensa, o más bien será un mensaje a los mexicanos respecto al proceso electoral del 1 de julio. Recordemos que anoche dijo que no está dicha la última palabra. Se dice en los medios que buscará evidenciar inconsistencias durante el proceso electoral de este domingo. Por su parte, el movimiento juvenil Yo Soy 132, del cual me preguntabas en un inicio, salió hoy a las calles a las 12 en punto, exigen democratización en los medios y rechazan el regreso del PRI a Los Pinos. Se dirige en estos momentos hacia el Monumento de la Revolución, Abraham. Y también te quiero dar un último dato, el PRI alcanzó, está en primer lugar en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no va a disfrutar de mayoría absoluta, lo cual es muy importante para gobernar en este país, Abraham. Bueno, Aisa, muchas gracias a ti y a tu invitado por el análisis, por ayudarnos a entender un poco más de todo esto que está pasando en México y estas consecuencias entonces que va a tener este nuevo gobierno del PRI allí en ese país. Aisa, otro abrazo para ti. Otro abrazo para ti, Abraham. Gracias, Ravelo. Gracias, buenas tardes. Bueno, y antes de ir a la pausa, los invitamos a participar en nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el triunfante gobierno del PRI en México resolverá los problemas de seguridad y desigualdad? Esperamos sus opiniones a través de @temastelesur. Al regreso de esta pausa, se publican nuevos datos de conspiraciones con las que lograron ejecutar el golpe de Estado contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Los detalles se los contamos a la vuelta. Esperanzas olímpicas. Edad 25 años. Edad judoka. Janet Bermoy es una esperanza olímpica de nuestra América. Más noticias, más conexión, más interactividad. La agenda informativa de América Latina más completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Vamos a seguir con temas del día. Bueno, la Comisión Especial de la OEA presente en Paraguay se reunió este lunes con el destituido presidente Fernando Lugo y el actual mandatario nombrado por el Congreso, Federico Franco. Ese encuentro entre el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y Fernando Lugo fue breve, pero alcanzaron a conversar sobre la medida del Parlamento paraguayo que acabó en la rápida destitución del cargo del presidente Lugo a solo 9 meses de que se dieran las elecciones presidenciales. Bueno, más temprano José Miguel Insulza se reunió con el presidente Federico Franco. Ellos hablaron sobre la situación política del país y también sobre la investigación contra Lugo que fue abierta por la Asamblea Paraguaya. Bueno, vamos a actualizar la información a esta hora. Amanda Huerta Morán nos acompaña desde Paraguay y nos cuenta de inmediato. Amanda, quisiéramos saber qué ha hecho esa comisión de la OEA allí en Paraguay, qué está pasando hasta este momento, esa agenda que ellos tenían, la han cumplido como lo estimaban y además, ¿hay resultados concretos de estas reuniones, Amanda? Hola Abraham, un gusto saludarte. Efectivamente, nos encontramos frente al hotel donde se están llevando a cabo las reuniones de esta delegación de la OEA, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza. Se han dado las reuniones como se venía estipulando en la agenda. Primero con el presidente nombrado por el Parlamento, Federico Franco, después con el presidente hoy destituido, Fernando Lugo. También ya se reunió con los parlamentarios, se reunió con el Poder Judicial, se reunió con el Poder Electoral. Ahora vimos pasar a algunos referentes sociales también para reunirse con esta delegación de la OEA. Así que la agenda se ha llevado tal cual se predispuso. Pero en este balance, Abraham, y quiero hacer énfasis en esto, en este balance de la agenda predominan los partidos políticos que se aliaron para llevar adelante este juicio político express al presidente Fernando Lugo, predominan los poderes del Estado
y no tanto predominan aquellas organizaciones sociales, partidos políticos que están contra este golpe parlamentario. Solamente se han escuchado las voces del presidente Fernando Lugo y de sus abogados, y ahora vimos que pasaron dirigentes sociales. Pero en el balance de las agendas, definitivamente es una agenda oficial. Las declaraciones del secretario general José Miguel Insulza fueron muy breves. Dijo que estaban recogiendo información, que han tenido nuevos datos, que él ve al país muy tranquilo y en paz. Y un dato importante, dijo que la situación para él no es tanto grave, sino más bien delicada, de alguna forma suavizando esta crisis política que vive el Paraguay. También comentarte, Abraham, que desde anoche se dieron en este mismo lugar algunas manifestaciones a favor y en contra del presidente Lugo. Esta mañana también se dieron unas manifestaciones en el microcentro de Asunción a favor del presidente Lugo contra el golpe de Estado por la presidencia de la OEA. Y en breves instantes se debe estar comenzando una concentración en la Plaza de la Democracia con gente que ha venido del interior y con organizaciones sociales de Asunción, también para hacer llegar su voz al secretario general de la OEA. Bueno, Amanda, y nosotros vamos a estar atentos de cuando todos esos hechos que nos narras ocurran, para que tú nos cuentes sobre el desarrollo de esas actividades allí en Paraguay. Muchas gracias por tu reporte. Gracias a ti, Abraham. Estaremos informando en breve. Bueno, pero allí la prensa hoy en Paraguay también ha estado reaccionando, sobre todo con la llegada de esa comisión de la OEA. Vamos a ver algunos titulares de prensa y otras imágenes, como siempre se las mostramos. De inmediato vamos a esperar, aquí está. Ya, de una vez aparecen entonces. Fíjense en este titular que publica Última Hora. Este portal dice: Lugo se empecinó en no pactar con Llano y le costó el juicio político. ¿A qué se refiere este titular? Bueno, que Fernando Lugo empezó confiado su última semana de gobierno, pese a que desde el inicio varios miembros de su entorno le alertaron de que se estaba preparando el juicio político en su contra. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, es que parece ser que el expresidente Fernando Lugo había nombrado a Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, y además eso era porque él tenía una vinculación directa con Lilian Samaniego, que era la presidenta del Partido Colorado, lo que le podía permitir que no se diera este plan de hacerle un juicio político al presidente. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué publica este diario en su portada del día de hoy? Este gráfico que ustedes ven acá, donde explica punto por punto cómo se reunieron estos grupos de políticos y cómo unos rechazaban el nombramiento de este señor como ministro del Interior y cómo los partidos estaban pactando la forma de sacar a Lugo del gobierno. Uno de los representantes decía: no voy a hablar. Lo que Lugo no había variado esa última semana es su empecinamiento en no hablar con Blas Llano, que es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y su principal aliado político en la alianza que lo llevó al poder. Bueno, por esa razón se reunieron, tuvieron esas reuniones y decidieron, pues nada, hacer un juicio que duró apenas 30 horas y el presidente ya dejó de estar en el poder. Bueno, el Vanguardia que dice, bueno, que Paraguay va a apelar la salida del Mercosur, la decisión que tomó Mercosur y también, bueno, la UNASUR, pero en ese caso solo habla de Mercosur. Y veamos qué está haciendo la gente en ese país. Sigue la resistencia, siguen afuera exigiendo que el presidente Lugo vuelva al poder y que no esté esta medida de gobierno actual nombrada un presidente por parte del Congreso de ese país, en este caso su asamblea. Bueno, la gente sigue marchando, se sigue movilizando y sigue avanzando para exigir, resistir y exigir sus derechos. Bueno, y mientras eso está pasando, seguimos contándoles sobre esto. Uno de los argumentos usados para la destitución del presidente Fernando Lugo del gobierno fue el nepotismo. Bueno, el actual mandatario del Paraguay, Federico Franco, ha designado a familiares en cargos públicos. A solo 10 días de ocupar el sillón presidencial, Franco nombró, ahí la ven, a Mirta Vergara de Franco, esposa de su hermano Julio César Franco, en el cargo de consejera de Itaipú y ostenta un salario de 60 millones de guaraníes, un equivalente a 13 millones de dólares. Bueno, asimismo designó a un primo como ministro de la Secretaría de Acción Social. Se trata de Víctor Rivarola, político liberal que cuando ingresó al cargo aseguró que lleva más de 15 años trabajando con Franco y que renunció a sus demás actividades para poder desarrollar su nueva tarea. Además expresó su orgullo por pertenecer a la actual familia presidencial.
Bueno, veamos también otras noticias que reseñan los portales en la red. La agencia argentina Telam nos dice que amenaza de gobierno de Mariano Rajoy un posible escándalo político en medio de la crisis. Vamos a verla. La Radio del Sur nos informa que Estados Unidos retiene cargamento humanitario canadiense que iba a Cuba. Actualidad RT nos dice que Irán prueba sus nuevos misiles tierra-tierra. Y Correo del Orinoco dice, presidente Evo Morales cuestiona papel de la Iglesia Católica en conflicto policial. Bueno, al inicio del programa les preguntábamos, ¿cree usted que el triunfante gobierno del PRI en México resolverá los problemas de seguridad y desigualdad? Estas fueron algunas de sus respuestas. Iván Durden dice, se requiere atacar este sistema económico y no la prostituida democracia controlada por los países neocolonialistas. Luis Guaregua dice, es obvio que este señor no va a solucionar nada, no tiene un plan concreto. Joana Álvarez dice, recordemos que este nuevo gobierno basará su política en la novela y la pantalla, así que es muy probable que sus promesas no se cumplan. Ender Núñez nos dice, después de 12 años fuera del poder, el PRI tiene otras prioridades. Gracias a todos ustedes por participar, por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Recuerden que mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Hasta pronto. Del 4 al 6 de julio, Caracas se convierte en la capital de la izquierda mundial. Durante el 18º encuentro del Foro de Sao Paulo, los pueblos del mundo contra el neoliberalismo y por la paz. 2 premios Nobel latinoamericanos como invitados especiales, más de 80 delegaciones y más de 600 representantes de los 5 continentes apoyando la revolución bolivariana liderizada por el presidente Hugo Chávez. Foros, talleres, encuentros de juventudes, mujeres antiimperialistas, parlamentarios de izquierda y un evento contra la recolonización en América Latina y el mundo. 18º encuentro del Foro de Sao Paulo, los pueblos del mundo contra el neoliberalismo y por la paz. En Sala A descubrirás a Curundú, una comunidad panameña que lucha por vencer sus estereotipos. La gente cree que porque Curundú está así, bueno, hay que estar así también. Uno de los documentales más premiados el último año, la coproducción ecuatoriano-chilena Abuelos. Cuando yo tenía 16 años, mi abuelo me dijo, tú no te vas a morir nunca, yo estoy descubriendo la inmortalidad. Ilegal.com, el más completo documental sobre la guerra de 40 años contra las drogas en Colombia. Una vida subterránea, llena de anhelos por vivir en otro lugar. De Argentina, Topos. El cine hace bien, señores. El mexicano Damián Alcázar, uno de los máximos representantes de la actuación latinoamericana, nos relata su más reciente trabajo, fecha de caducidad. ¿Es que me quieres matar o qué? No digas eso, hijo. Sala A, este martes. Durante el día, los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderla. El contexto informativo con visión latinoamericana. Edición central. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur. La señal informativa de América Latina. No quiero que no te pongas de lo que juntos hemos hecho. Voy para adelante, marcando territorio. No hay alegría porque el territorio no está saneado.